Hola, perdona, estoy un poco confundido. Estoy muy feliz de verte en el canal y tú suscríbete, dale like y no olvides escribir comentario, que disfrutes del video. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido que se te cierra el aire en la garganta antes de decir una palabra? Así es cada vez que llego a una reunión familiar. No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa la edad que tenga, siempre hay un sistema de clasificación tácito zumbando bajo la superficie como un cable eléctrico en mal estado, y de alguna manera, siempre estoy atascado en el último lugar. Ni siquiera en el último lugar, en realidad, más bien, completamente fuera de la lista. Como si ni siquiera figurara en el marcador. Me llamo Claire. Tengo 42 años, estoy divorciada, sin hijos y vivo sola en una modesta casa adosada con una gata que me aguanta cuando tiene hambre. Trabajo a tiempo completo en una oficina corporativa como analista administrativa senior, aunque si le preguntas a mi madre, probablemente diría que estoy haciendo papeleo o algo así. Ese es el tono que usa cuando habla de mí, plano, desdeñoso, como si fuera un plato de acompañamiento que nadie pidió pero que ella es demasiado educada para tirar. Y luego está mi hermano, Ryan. 5 años más joven, sonrisa ostentosa, el agente inmobiliario de la década, al parecer. Conduce un Audi alquilado, aparece con camisas entalladas que gritan comisión y tiene una forma natural de hacer creer a todos que es el protagonista. Mi madre se lo traga como si fuera la Biblia. Ryan podría venderle una caravana mohosa a un ciego y ella seguiría presumiendo de que está haciendo un gran movimiento en el mercado. No lo odio. La verdad es que no. Pero pasa suficientes años comparándote con alguien que entra en cada habitación con un foco detrás mientras tú te quedas a tientas en las sombras, y sí, eso crea cierta presión dentro de ti. Esa que zumba bajo tus costillas, esperando una grieta en la presa. Se acercaba la reunión familiar anual, una de esas barbacoas en el jardín donde todos fingen que se extrañan más de lo que realmente. Mis padres la organizan cada julio. Hamburguesas, cerveza, platos de papel, música alta, abrazos incómodos, y siempre alguien termina tan borracho que empieza a bailar como un loco antes de que se ponga el sol. He faltado algunos años, generalmente por trabajo o migrañas, pero este año mi padre me llamó y me preguntó si estaría allí. Nunca pregunta. Simplemente lo da por sentado. Pero esta vez, su voz era más suave, casi indecisa, y no pude negarme. En el trabajo, la verdad es que las cosas habían ido bastante bien, mejor de lo que les había contado. Mi nuevo jefe de departamento había renunciado repentinamente hacía unos meses, y desde entonces yo había asumido el cargo, ocupándome extraoficialmente de todo, desde la supervisión de proyectos hasta las negociaciones presupuestarias. No entraba en mi descripción del puesto, pero lo hice de todos modos. No por elogios, sino porque sabía que podía, y, sinceramente, nadie más parecía capaz de mantener el orden sin entrar en pánico por las hojas de cálculo. Mark Donovan, mi jefe, se dio cuenta. Es un hombre alto, de hombros anchos, con esa voz tranquila que hace que el caos parezca manejable. Habíamos trabajado juntos durante 6 años, pero últimamente lo habían involucrado en más reuniones conmigo, pidiéndome mi opinión sobre asuntos de mayor jerarquía. Un día, después de una larga reunión sobre presupuestos, se apoyó en la pared de mi cubículo y dijo: «Básicamente, has estado dirigiendo esto entre bastidores, Claire». No supe qué decir, así que simplemente lo tomé a risa, pero algo en su forma de decirlo me quedó grabado. Una semana antes de la reunión, me lo encontré en la sala de descanso y nos pusimos a hablar de planes para el fin de semana. Mencioné la barbacoa como suele hacer la gente cuando no quiere hablar mucho del tema, con la esperanza de que el tema cambie. Pero Mark parecía genuinamente curioso, sobre todo cuando mencioné el barrio y me di cuenta de que acababa de comprar una casa a unas manzanas. Sonrió y dijo: «Quizás me pase por aquí, siempre estoy dispuesto a comer gratis y a conocer a la gente detrás de las fotos». Me reí entre dientes y le hice un gesto de despedida, asumiendo que solo estaba siendo educado. No me lo tomé en serio. Pensé que, demonios, aunque pasara por allí, probablemente se daría la vuelta al ver el caos en nuestro patio trasero. El día de la reunión llegó con un calor infernal. Llegué temprano para ayudar con los preparativos, claro que sí, porque Ryan no movería un dedo si no había una cámara o gente. Mi madre daba órdenes a gritos, mi tía se revolcaba en ensalada de patata y mi tío no paraba de hablar de su última cirugía como si fuera una medalla de honor. El típico comportamiento de una reunión familiar. Ryan llegó a la entrada media hora tarde, con gafas de sol puestas, sonriendo como un político. La gente aplaudió. Oyala estuviera bromeando. Me quedé casi en segundo plano, asando a la parrilla, sirviendo bebidas, intentando callarme y evitar los inevitables comentarios pasivo-agresivos. Pero entonces, quizá a los 45 minutos de la reunión, vi un coche familiar que se acercaba por la calle. Se me cortó la respiración. Era Mark.
No era un simple transeúnte. Aparcó, salió con una camisa impecable, una botella de vino en la mano como si perteneciera a ese lugar, y echó a andar hacia el patio con la misma sonrisa tranquila y firme de siempre. Por un momento, no pude moverme. Mis manos seguían cubiertas de grasa de hamburguesa y polvo de carbón, y allí estaba él, mi jefe, mi compañero, la única persona en el trabajo que me veía tal como era en realidad, entrando tranquilamente en la boca del lobo sin siquiera saber en qué clase de circo se acababa de meter. Y así, toda la energía cambió. Porque mientras yo todavía era la hija fantasma de mi familia, Mark estaba a punto de convertirse en el espejo que nunca esperaron enfrentar. Hay algo casi cruel en lo predecibles que se han vuelto estas reuniones. Los mismos platos de papel, los mismos vasos rojos baratos, los mismos chistes trillados que se reciclan año tras año como si fueran una reliquia familiar que valiera la pena conservar. El patio trasero ya estaba lleno para cuando llegó la primera ronda de hamburguesas a la parrilla, y los altavoces sonaban a todo volumen una vieja lista de reproducción que no se había actualizado desde principios del siglo XXI. La gente estaba de pie con sus bebidas en la mano, sonriendo entre dientes, asintiendo con la cabeza ante historias que habían oído decenas de veces. Casi se podía oler la nostalgia forzada en el aire, densa y empalagosa, como una ensalada de col demasiado cocida en un día caluroso. Ya me estaba arrepintiendo de haber llegado, y eso fue antes de que empezaran a llover los halagos ambiguos. Mi familia funciona como un reloj. Si no estoy poniendo condimentos o rellenando la nevera, soy ruido de fondo. Ryan, por supuesto, llegó tarde, pero se convirtió en el centro de atención a los 5 minutos de poner un pie en el jardín. No ayudó a montar nada. No movió un dedo para traer una nevera, limpiar una mesa, ni siquiera se ofreció a traer hielo extra. Pero en cuanto entró pavoneándose con sus gafas de sol y esa sonrisa fingida y cálida, parecía que acababa de volver de curar el cáncer. Estrechaba la mano como un político, besaba las mejillas como una celebridad y disfrutaba del cariño desmesurado de mi madre como si fuera su derecho de nacimiento. Mientras tanto, yo cargaba bandejas de huevos rellenos y revisaba el tanque de propano en la parrilla, con el sudor corriéndole por la espalda, el pelo pegado a la nuca, y aún así, de alguna manera, logrando ser invisible en el patio trasero de mi familia. Podía ver a Mark al otro lado del patio, charlando tranquilamente con mi tío cerca de la mesa de bebidas, integrándose sin esfuerzo, completamente ajeno al teatro retorcido en el que acababa de entrar. Al menos por ahora. El momento que me revolvió el estómago llegó poco después de que la segunda ronda de comida llegara a las mesas plegables. La gente estaba sentada a la sombra, riendo a carcajadas y pasando una bandeja de brownies que trajo la esposa de alguien, y fue entonces cuando mi madre decidió que era hora de su actuación. Se quedó de pie cerca de la parrilla, copa de vino en mano, con los ojos brillantes, con ese brillo que le sale cuando cree estar siendo encantadora, pero en realidad solo busca llamar la atención. Empezó a hablar de la última propiedad de inversión de Ryan, una casa adosada en una zona nueva y de moda, como ella la describió, y no paró de hablar de los metros cuadrados, las posibles ganancias por alquiler, de cómo tiene un don para estas cosas. Todos asintieron y sonrieron, algunos aplaudieron, y juro que alguien incluso silbó como si acabara de ganar un premio. Me quedé a un lado, con los brazos cruzados, mordiéndome la mejilla con tanta fuerza que noté el sabor a sangre. Pero intenté, por una vez, intervenir, solo un poco. Mencioné que en el trabajo estábamos a punto de lanzar un nuevo proyecto de implementación de estrategia interdepartamental. Apenas había terminado de hablar cuando mi madre se giró hacia mí y me lo dijo. Esa frase, 7 segundos de humillación desgarradora y que parte el alma, vivirá gratis en mi cabeza por el resto de mi vida. Qué lástima que nunca llegaste a nada, a diferencia de tu hermano. Así, sin más. Sin vacilación. Sin una sonrisa burlona para suavizar el golpe. Simplemente una despedida cruda y sin filtros frente a 2 docenas de personas, la mitad de las cuales apenas conozco. Hubo una pausa, un silencio entrecortado, y entonces alguien se rió. Ni siquiera sé quién fue. Quizás uno de los primos. Quizás uno de los suegros. Pero ese sonido, una risa a mi costa, me rozó la piel. Ni siquiera fueron las palabras, en realidad. Fue la facilidad con la que las dijo. La crueldad despreocupada. Como si fuera el chiste que llevaba todo el día esperando soltar. Me quedé allí paralizada, con las pinzas de hamburguesa en una mano y las servilletas de papel en la otra, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. Mi visión se nubló un poco, no por las lágrimas, sino por el calor, la vergüenza y algo más frío por dentro que no había sentido en años. No estaba enfadada. Todavía no. Estaba aturdida. Aturdida. Vaciada por la pura fuerza de lo poco que le importaba. Y aquí está la cuestión. Esto no era nuevo. Ni siquiera era lo peor que había dicho en su vida. Pero algo en ese momento,
En ese público, en esa absoluta indiferencia, algo dentro de mí se quebró, silenciosamente, invisiblemente, como un cable tensado durante demasiado tiempo que finalmente cede con un chasquido suave, casi imperceptible. ¿Alguna vez alguien te ha humillado delante de todos, fingiendo que era una broma? ¿Te lo tomaste a broma, o finalmente te enojaste? Cuéntamelo en los comentarios, porque lo que pasó después todavía lo repito a diario. Desde el otro lado del patio, vi a Mark fugazmente. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, como si no estuviera seguro de haberla oído bien. Entonces, levantó lentamente una ceja, con un destello divertido en la mirada, y dejó su bebida en la mesa junto a él. Empezó a caminar, tranquilo y pausado, directo hacia mi madre como una tormenta envuelta en una chaqueta. Y justo entonces, por primera vez en todo el día, sentí que empezaba a respirar de nuevo. Hay momentos en la vida en que el aire cambia de una forma tan sutil pero innegable que hasta los más despistados pueden sentirlo en la piel, aunque no puedan explicar por qué se les tensan los hombros o se les baja la voz de repente. Ese momento llegó segundos después del supuesto chiste de mi madre, esas 7 palabras que soltó como migajas de pan envenenadas, que aún flotaban en el aire como el humo denso que salía de la parrilla. Pero algo en la energía había cambiado, no de forma explosiva, todavía no, sino con ese zumbido lento y deliberado de tensión que siempre precede a una tormenta. Mark ya había recorrido la mitad del patio cuando la mayoría terminó de reír, con ese andar tranquilo y natural de quien no alza la voz porque sabe que la gente lo escuchará de todas formas. Llevaba las mangas arremangadas justo por debajo de los codos, su reloj reflejaba la luz, y por un segundo pensé que tal vez solo venía a preguntarme si estaba bien. Pero su expresión me dijo lo contrario, no estaba registrándose, sino preparando algo, y no estaba segura de si debía sentirme asustada o emocionada. Se detuvo justo detrás del hombro izquierdo de mi madre, esperó a que la conversación se apagara de nuevo y entonces, con esa voz desenfadada y letal que solo cierta gente puede lograr, dijo, interesante, ya que acabo de ofrecerle un ascenso a Claire. Por encima de alguien como tu hijo, la verdad. Lo juro, el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa que hubiera oído en todo el día. Golpeó el patio como una bofetada, brusca y rápida, y por un segundo, creo que hasta los pájaros dejaron de piar. Ryan, que estaba a medio sorbo de cerveza, se atragantó un poco y bajó el vaso con un movimiento lento y aturdido, como si le acabaran de decir que el mundo se había inclinado. Mi madre ni siquiera habló de inmediato. Solo parpadeó mirando a Mark como si no lo hubiera oído bien, como si su cerebro intentara encajar esas palabras en una ecuación que no podía resolver. La pausa fue lo suficientemente larga como para doler, y entonces Mark, sin dudarlo, continuó, Claire ha estado a cargo de la nueva reestructuración interdepartamental, supervisión presupuestaria, análisis, colaboración entre equipos. La verdad es que ha hecho el trabajo de 3 personas desde febrero. Soy el último en ponerme al día oficialmente. Aún así, nadie dijo nada. Ni mis primos, ni mis tías ni mis tíos, ni el vecino que siempre habla demasiado de su fertilizante para césped. Todos se removieron en sus sillas, se miraron entre sí, sin saber si esto seguía siendo parte de la reunión o si habían entrado accidentalmente en algo privado y explosivo. Y entonces Mark, con su habilidad para retorcer el cuchillo sin siquiera levantar la voz, añadió, la verdad es que superó a algunos candidatos masculinos muy agresivos, gente que dábamos por sentada. Pero la ética de trabajo de Claire lo hizo obvio. Alguien cerca de la mesa de bebidas soltó un silbido bajo. Algunos murmullos recorrieron el grupo. El rostro de mi madre se tensó, y lo vi en tiempo real, como intentaba esbozar una sonrisa, como intentaba recomponer los fragmentos de la narrativa que había construido a mi alrededor a lo largo de los años. Se la veía buscando algo educado que decir, una forma de salvar las apariencias sin reconocer el golpe en el ego que acababa de recibir. Ryan no dijo ni una palabra. Tenía la boca ligeramente abierta, como si quisiera discutir, pero no sabía por dónde empezar. Entonces me miró, por primera vez en años, de verdad, no con esa confianza despectiva habitual, sino con algo que rozaba la confusión. Como si intentara reconciliar mi imagen, su hermana torpe, callada y nada especial, con la versión de mí que Mark acababa de exponer ante todos. Y me quedé allí en silencio, con las malditas tenazas en la mano, sin decir una palabra, sin hacer un escándalo, sin alardear del ascenso ni restregárselo por la cara. No hacía falta. Las palabras ya estaban ahí, flotando pesadamente en el aire, más pesadas que cualquier aplauso que hubiera recibido por vender un piso carísimo o por convertir un cobertizo en un estudio de alquiler. Entonces alguien aplaudió. Solo una vez al principio, un aplauso lento y deliberado de mi tía Carol, nada menos, y luego otra persona se unió. No fueron aplausos estridentes, nada dramático,
pero fueron suficientes para que mi madre supiera que el guión había cambiado, que su narrativa favorita finalmente había sido interrumpida por la realidad y que no volvería a ser como antes. Ella intentó reír, esa risa frágil y demasiado aguda que usa cuando pierde el control de una habitación, y murmuró algo sobre que solo estaba bromeando, pero su voz se quebró a mitad de la risa, y nadie se rió con ella esta vez. Miré a Mark y asentí una vez, un agradecimiento silencioso entre dos personas que se entendían mejor que nadie. No necesitó decir nada más. Simplemente sonrió con esa sonrisa discreta que le caracteriza y se volvió hacia la nevera como si nada hubiera pasado, como si no hubiera desmantelado 20 años de favoritismo familiar con una sola frase y una mirada serena. Yo tampoco dije nada. Simplemente me limpié las manos con una servilleta, dejé las tenazas y crucé el patio, sin prisa ni presunción, solo con paso firme, con la cabeza en alto y la respiración finalmente profunda. No necesitaba venganza, la verdad. Ese momento había sido suficiente. Pero Dios, fue satisfactorio ver sus caras. Lo que pasa con la gente como Ryan es que no están acostumbrados a que lo sorprendan, sobre todo quienes han pasado toda la vida menospreciando. Viven en un mundo construido sobre suposiciones fáciles y voces más fuertes, donde la confianza se confunde con competencia y una apariencia refinada puede pasar por sustancia, al menos el tiempo suficiente para engañar a quienes solo miran la superficie. Así que cuando esos cimientos se resquebrajan, cuando alguien a quien habían ignorado de repente sale de detrás de la cortina y revela que ha estado manejando los hilos todo el tiempo, les causa una conmoción que casi da pena ver. Me encontró cerca del garaje, quizá una hora después de que la escena con Mark hubiera arrasado el patio como una demolición controlada. La gente había vuelto a charlar y reír, aunque el tono había cambiado. Menos miradas a Ryan, más miradas de reojo hacia mí, como si de repente todos me vieran con otros ojos y no supieran bien cómo interpretarlo. Pero Ryan, bendito sea su ego, no había superado su situación. Ni de cerca. Llegó rápido, cerveza en mano, con la mandíbula apretada, con esa naturalidad forzada que usa la gente cuando está furiosa pero aún no quiere demostrarlo. Entonces, empezó, apoyándose en la valla como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. ¿Me vas a decir cómo demonios lo lograste? No respondí de inmediato. No hacía falta. La pregunta quedó flotando en el aire, llena de resentimiento e incredulidad, como si no pudiera decidir si acusarme de mentir o felicitarme a regañadientes. Esperaba que me riera o le restara importancia, tal vez incluso fingiera sorpresa por el ascenso, cualquier cosa que le hiciera creer que era pura casualidad. En cambio, lo miré directamente a los ojos y le dije, no hice nada, Ryan. Me lo gané. Llevo meses en el puesto antes de que me dieran el título oficialmente. Me miró con los ojos entrecerrados, como si las palabras no le cuadraran. ¿Haciendo qué, exactamente? O sea, venga ya, ¿qué haces ahí? Esa pregunta petulante y desdeñosa, hecha como una broma, pero con veneno, como si aún no pudiera imaginar una versión de la realidad donde yo fuera competente, y mucho menos crítica con algo importante. No estuve a la altura. Simplemente empecé a enumerar cosas, tranquila y deliberada. Análisis departamental. Provisions presupuestarias. Negociación de contratos con proveedores externos. Optimización de entregas de equipos multifuncionales. Integración de la planificación estratégica. Ya sabes, papeleo o algo así, añadí, con la suficiente aspereza para que percibiera el eco de la voz de mamá en mi tono. Su rostro se endureció. Nunca antes me había preguntado por mi trabajo. Nunca se había preocupado por entenderlo, porque en su mundo, si no hay un discurso de ventas y una cena con clientes, no es trabajo de verdad. Pero ahora el peso de esas palabras lo calaba hondo, lento e incómodo, arrastrándolo con ellas. Y entonces llegó el giro que no esperaba, murmuró, casi en voz baja. De hecho, intenté postularme en su empresa el año pasado. Parpadeé. ¿Qué? Se movió torpemente, con la mirada fija en el césped. Sí. Pensé en investigar puestos corporativos. Departamento de ventas. No pasé de la primera ronda de entrevistas. Me reí sin poder contenerme. No fue una risa cruel, sino una de esas carcajadas agudas e involuntarias que surgen cuando la ironía es demasiado perfecta como para ignorarla. Bueno, quizás se dieron cuenta del currículum tan pulido, dije, intentando mantener la calma, pero no lo interpretó así. Entonces lo comprendí, no se trataba solo de eclipsarlo en una fiesta en el jardín. Se trataba de darme cuenta de que yo había construido algo, de que me había ganado algo, silenciosa y constantemente, mientras que él se había dejado llevar por su encanto, su confianza y el favoritismo familiar. No era más inteligente. Simplemente era más ruidoso, y en esta familia siempre bastaba con más ruido. Y tal vez, por primera vez,
él también lo supo. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros un momento antes de añadir, como quien no quiere la cosa. ¡Qué momento tan oportuno! Puede que contrate pronto. El equipo está creciendo. Pero es competitivo, ¿sabes? No todos dan la talla. Levantó la cabeza bruscamente, entrecerrando los ojos, buscando sarcasmo. Pero yo simplemente me encogí de hombros y di un sorbo de agua como si no fuera una puya. No necesitaba retorcer el cuchillo. La sola idea de estar en posición de rechazarlo era suficiente para hacerlo retorcerse. Y entonces, justo a tiempo, mi madre apareció de nuevo, esta vez sin dar órdenes ni reírse a carcajadas, sino con una postura más relajada, una copa de vino en la mano y una expresión indescifrable. Al principio no dijo nada, simplemente se quedó a unos metros de distancia, observándonos como si intentara evaluar el daño sin admitir que había contribuido a causarlo. Todavía había demasiado orgullo en sus ojos, como si ya estuviera reescribiendo la narrativa en su cabeza para presentarse como una madre comprensiva que siempre creía en sus dos hijos por igual. Pero la verdad se aferraba al aire entre nosotros como el humo de una parrilla, innegable, densa e imposible de ignorar. Hay ciertas disculpas que no dan el resultado esperado, no porque las palabras en sí sean incorrectas, sino porque vienen envueltas en décadas de negación, culpabilización y un tono que huele más a guardar las apariencias que a buscar perdón. Así fue exactamente como me sentí cuando mi madre finalmente me acorraló después de que la multitud se hubiera dispersado y las bandejas de comida estuvieran vacías, la cerveza medio vacía y el sol comenzara a ocultarse lentamente tras los árboles. Se quedó en la puerta de la cocina con los hombros tensos y la copa de vino agarrada con demasiada fuerza, como si necesitara el coraje líquido para soltar la excusa a medias que le quemaba la garganta. No lo quise decir así, dijo, con voz quebradiza pero ensayada, como si decirlo lo suficientemente rápido y suave de alguna manera hiciera que el dolor desapareciera, como si sus palabras no hubieran resonado en el patio trasero frente a 2 docenas de personas y hubieran roto algo profundo dentro de mí que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo. No respondí de inmediato porque no tenía nada que decir, al menos al principio, no sin contener la ira que me atormentaba desde la infancia. Se acercó, forzando una sonrisa forzada que apenas le llegaba a los ojos, y añadió: «Sabes que solo bromeaba, ¿verdad? Siempre te has tomado las cosas demasiado en serio». Esa frase, esas mismas palabras, me han seguido toda la vida. Eres demasiado seria. Demasiado sensible. Demasiado tensa. Eran sus escudos, su forma de invalidar todo lo que no encajaba en su guión, todo lo que la incomodaba lo suficiente como para confrontar su propio comportamiento. Y me había tragado esas palabras durante años, fingiendo que no me herían la conciencia, fingiendo que no importaban. Pero algo dentro de mí se quebró ese día. Quizás fue la presencia de Mark, el silencio atónito de Ryan o simplemente los años de humillación enterrada que finalmente salían a la superficie, pero esta vez no pude contenerlo. Dejé el plato que había estado secando y me volví hacia ella, con la voz más firme de lo que esperaba, pero probablemente más fría de lo que ella jamás la había oído. «No», dije. «No lo decías en broma. Lo decías como siempre, con la cortesía de ocultar la cuchilla, pero con la suficiente visibilidad para que doliera más». Su rostro se tensó, su sonrisa se desvaneció, pero no me detuve. No podía. Ya no. Nunca me viste, mamá. No era invisible, solo inoportuna. No encajaba en la imagen que te gustaba proyectarles a los demás, así que me relegaste a un segundo plano y enalteciste a Ryan como un maldito trofeo. Y lo dejé pasar. Seguí apareciendo, con la esperanza de que algún día te dieras cuenta de que no era solo una sombra bajo su luz. Parecía que quería interrumpir, quizás soltar otra excusa sutil, pero levanté una mano para detenerla y, para mi sorpresa, lo hizo. Por una vez, me escuchó. O tal vez simplemente se quedó atónita al oírme hablar con esa pasión. No necesitaba más atención, continué. Necesitaba una niñera. Lo elogiabas como si fuera oxígeno y me tirabas sobras como si debiera estar agradecida de estar sentada a la mesa. Sus ojos se desviaron, se posaron en su vino y luego volvieron a mí. Pasó más apuros de los que crees, dijo en voz baja, como si eso lo explicara todo. Siempre necesitó más apoyo. Casi me reí de la ironía. ¿Y no? Necesitaba una madre, no una crítica. No una vara de medir que me comparara con él cada vez que llegaba a casa. Pensabas que era el que necesitaba apoyo, pero era yo, parada en un rincón, ahogándome en silencio. Se hizo un largo silencio, denso, sofocante, cargado de años de cosas no dichas. Vi cómo las palabras intentaban formarse en sus labios, el instinto de defenderse, de racionalizar, de ocultar la incomodidad bajo otro comentario pasivo. Pero en cambio, se quedó allí,
mirándome como si nunca me hubiera visto, como si yo hubiera salido de una versión alternativa de su hija que jamás creyó que existiera. No te voy a cortar el paso, dije finalmente, más suave, pero no menos firme. No voy a dejar de venir, no voy a hacer una salida tan dramática de la familia como probablemente esperas. Sus hombros se relajaron un poco, pero no había terminado. Pero las cosas van a ser diferentes. Ya no puedes hablarme así y esperar que sonría. No puedes tratarme como si fuera una ocurrencia tardía y asumir que simplemente me reiré para mantener la paz. Su rostro se iluminó con algo, quizás arrepentimiento, quizás miedo, quizás solo las primeras punzadas de comprensión, pero no esperé su respuesta. Pasé junto a ella, volví a la cocina y empecé a envolver las sobras como si nada hubiera pasado, pero por dentro, algo monumental había cambiado. No solo había dicho mi verdad, había recuperado algo que no sabía que había perdido hacía mucho tiempo. Mi voz. Mi espacio. Mi derecho a ser visto. Y supe entonces que la próxima vez que intentara reescribir la narrativa, le resultaría mucho más difícil convencer a alguien de que yo era solo la persona tranquila en el fondo. Porque una vez que una persona encuentra su voz, no vuelve al silencio. Por nadie. Hay un cierto silencio que acompaña al cambio, una quietud distinta a la que me había acostumbrado toda mi vida. No era la quietud vacía de ser ignorada, de ser introvertida o de sentirse invisible. No, esta quietud era más densa, más firme, la que se te cala en los huesos cuando te das cuenta de que el mundo no necesitaba cambiar a tu alrededor, solo necesitabas dejar de quedarte quieto en medio de la tormenta ajena. La semana posterior al reencuentro transcurrió en un torbellino de movimiento e impulso, pero debajo de todo ello se encontraba esta calma, esta quietud interior que no sabía que extrañaba hasta que llegó. El lunes por la mañana, entré en mi nueva oficina, aquella con mi nombre impreso, limpio y con letra clara, en la puerta de cristal esmerilado, Claire Hendricks, jefa de equipo de operaciones estratégicas. Me quedé allí un momento antes de entrar, simplemente absorbiéndolo todo sin restarle importancia como solía hacer, sin minimizarlo. Mi bandeja de entrada ya estaba a rebosar, las reuniones se acumulaban cada media hora, y mi asistente había dejado un nuevo paquete de materiales de incorporación en mi escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que ya no estaba fingiendo. Esto era real, esto era mío, y nadie podría quitármelo con una sola broma ambigua o una risa desdeñosa. Mark pasó por mi casa antes del mediodía, con esa sonrisa tranquila de siempre, y me felicitó de nuevo, no con fanfarria, sino con ese tipo de reconocimiento respetuoso que me decía que veía el trabajo, no solo el título. ¿Y el equipo? No lo dudaron. Llevaban meses recurriendo a mí, pero ahora no había necesidad de sutilezas. Yo estaba al mando, y me sentí bien de una forma inesperada. No lo sentí como venganza ni validación. Lo sentí como libertad. Como por fin ponerme en mi propia piel sin tener que disculparme. Era miércoles por la tarde cuando recibí la llamada. Casi no contesté porque no reconocí el número, pero algo me hizo clic al ver el código de área. Contesté y, efectivamente, era Ryan. Su voz era más suave de lo habitual, sin esa arrogancia habitual que parecía impregnada en cada palabra. Por un segundo, pensé que quizá llamaba para ver cómo estaba, quizá incluso para disculparse a su manera tan incómoda, pero no, fue directo al grano. Entonces, dijo, aclarándose la garganta como si no quisiera admitir lo que estaba a punto de decir, escuché que su departamento podría expandirse. ¿Hay alguna posibilidad de que me recomiende para uno de los puestos de atención al cliente? Me recosté en la silla y miré al techo un largo instante, dejando que el silencio se prolongara lo justo para que él empezara a inquietarse al otro lado de la línea. Parecía desesperado, no exactamente suplicante, pero lo suficientemente cerca como para oír cómo se quebraba su habitual confianza. Pensé en todos los años que había pasado viéndolo cruzar puertas que se le habían abierto antes de que él siquiera supiera que estaban ahí. Pensé en cómo él se pavoneaba por la vida con el viento siempre a favor, mientras yo me abría paso entre el viento en contra sin quejarme. Quizás, dije finalmente, con voz serena. Si haces ese curso de Excel que te salió mal la última vez. La pausa en la línea era tan larga que se podía cortar con un cuchillo. Soltó una especie de risa, mitad burla, pero no me moví. No me estaba burlando de él. Simplemente estaba harta de hacerme más pequeña para que él se sintiera más grande. Es curioso cómo cambian las tornas, ¿verdad? Añadí, dejando que las palabras cayeran con suavidad pero firmeza. Los callados siempre recuerdan. No dijo mucho después de eso. Terminamos la llamada rápidamente, y no le ofrecí ninguna falsa calidez al salir. No lo necesitaba. Fuera lo que fuese lo que esperaba de mí, validación, ayuda, tal vez incluso compasión, ya no se lo ofrecía. Ya no.
Esa noche, me senté en el porche trasero, con la brisa cortando el aire de finales de verano, y pensé en todo lo que había sucedido en las últimas semanas. No me sentía triunfante. En realidad, no sentía que hubiera ganado nada. El ascenso, el reconocimiento, el momento de la reunión, todo importaba, sí, pero no como probablemente la gente creía. Lo que más importaba era que por fin había dejado de fingir que ser ignorada era normal, que callar era más seguro que hablar. No gané nada. Simplemente dejé de jugar el juego equivocado. Pero a veces, solo a veces, me pregunto si fue suficiente. Porque aún hay una parte de mí, enterrada bajo la calma y la determinación, que desea que mi madre hubiera dicho esa disculpa en serio. Que desea que mi hermano me hubiera visto de verdad, no que solo hubiera reaccionado al cambio de poder. Que tal vez, en otra versión de esta vida, no habría tenido que pasar décadas demostrando que merecía el puesto que ya estaba cualificado para ocupar. Aún así, prefiero el silencio al ruido. Prefiero la paz a la actuación. Y prefiero la verdad, cruda e imperfecta como es, a cualquier cuento de hadas familiar a medias. Porque cuando se apagan las luces y se acaban los aplausos, los callados siempre recuerdan quiénes eran antes de que nadie más lo notara. Y ahora que he recordado quién soy, no pienso volver atrás.